Estamos en comunicación telefónica con Alejandra Barreto, que es referente en la provincia de Santa Fe de la Fundación Lautaro Te Necesita, que trabaja justamente con personas que tienen leucodistrofia. Y acá es integrante también en la provincia de, una organización incipiente, ¿o no? Ahora nos cuenta ella. Madres Cabronas. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo andás? Sebastián y Martín te saludamos. Hola, Sebastián, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, te comentábamos al principio del programa que, esta semana hubo un hecho político interesante en la provincia en lo que tiene que ver con materia de salud, que era la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que ya venía desde el Senado de enfermedades poco frecuentes para la provincia de Santa Fe, ¿sí? Sí. Decimos, es un proyecto del senador del PJ de San Jerónimo, Danilo Capitani, y que, finalmente fue aprobado. No es una mera adhesión a la ley nacional que ya existe, sino que además tiene algunos cambios entre ellos, y ahora te paso la pelota a vos para que lo vayas contando también, pero tiene que ver con que de alguna manera pone a la autoridad de aplicación de la provincia, que sería el Ministerio de Salud provincial justamente, como responsable de garantizar ciertos derechos, ¿no? Sí, pone el Estado santafesino como garante del acceso de todas las personas, o sea, el acceso igualitario a la atención de la salud de las personas que padecen enfermedades poco frecuentes acá en la provincia. Bien, mucha militancia, ¿no? Sí, nosotros veníamos hace 2 años peleando este proyecto de ley, porque era un proyecto completo, era superador a la adhesión vacía, que solamente tenía 3 artículos. No nos permitía, por ejemplo, tener un registro provincial de pacientes, lo cual para nosotros es muy importante, porque si hay que prevenir o derivar a los pacientes, es necesario que exista un registro provincial. Bien. Es la mejor herramienta que tenemos. El registro provincial decimos de enfermedades poco frecuentes, que justamente son enfermedades con poca prevalencia y que es difícil también de diagnosticar y de detectar, ¿no? Ese es el tema, que las enfermedades poco frecuentes no son raras en sus características en sí, sino en la prevalencia. Y cuando el paciente llega a un diagnóstico, ya estuvo dando vuelta por 25.000 centros de salud hasta que encontrás un lugar donde te diagnostican, y generalmente el diagnóstico llega tarde, cuando la mayoría de las enfermedades poco frecuentes, que son progresivas, son degenerativas, prácticamente ninguna tiene tratamiento, y lo que nosotros peleamos siempre es calidad de vida. O sea, mira qué importante que es el diagnóstico. En algunos casos, por ejemplo en la patología de mi hijo, que es leucodistrofia, detectada a tiempo hay oportunidad de tratamiento. Se puede acceder a trasplante de médula o a terapia génica, pero es importante detectarla a tiempo, porque una vez que aparecen los síntomas ya no se puede hacer nada. Bien, y en ese sentido, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, un registro para que sirva para una detección más temprana? La idea es que exista el registro de pacientes, que exista un listado de los centros de referencia donde atienden estas patologías, como para que una vez que aparezca el caso derivarlo rápido y que se concientice a la sociedad. Bien, por sobre ejemplo, la existencia de esta patología, los síntomas y cuándo sospechar, por ejemplo, de alguna enfermedad poco frecuente. Claro, por ejemplo, vos hablás por leucodistrofia, que justamente este mes también es el mes de difusión de esta enfermedad. Sí, septiembre es el mes internacional de difusión de leucodistrofias. Nosotros acá en Argentina, estamos todas las familias argentinas en Fundación Lautaro Leucodistrofias, que nos contiene a todas las familias. Y a través de Fundación Lautaro es que difundimos todo el mes de septiembre. Llevamos a cabo distintas actividades, tenemos un proyecto de costa accesible, por ejemplo, donde hacemos sillas adaptadas para la costa, hacemos campaña y difundimos para encontrar los chicos que nos faltan encontrar y para que los médicos nos vean, para que investiguen, y todos los papás del mundo lo que pedimos es una cura para las leucodistrofias. Bien, ¿de qué se trata la enfermedad esta, Ale? Las leucodistrofias son enfermedades poco frecuentes, afectan la sustancia blanca del cerebro, afectan la mielina. Lo que hace es destruir la vaina de mielina que recubre las neuronas, y los pacientes pierden todas sus funciones neurológicas hasta morir. No tenemos cura, no tenemos tratamiento. Por eso es importante también la detección temprana, ¿no? La detección temprana es vida, porque en muchos casos el paciente se puede salvar. Para graficarlo un poco, ¿cómo se podría dar la detección temprana ahora en el marco de esta nueva ley? ¿Cómo se beneficiaría ese aspecto?
Básicamente que se investigue, que se conozca, porque los doctores no conocen la patología y a veces lleva años encontrar el diagnóstico. En mi caso, 21 años. Recién a los 21 años de mi hijo, yo supe que él tenía esta patología, que era leucodistrofia. Durante sus 21 años me diagnosticaron con parálisis cerebral, pie plano, autismo, distintas patologías, y en 21 años a nadie se le ocurrió hacer una resonancia. Y esto es porque los doctores desconocen la patología, y si no existimos, nunca van a investigar ni van a saber a dónde derivar un paciente y todas esas cuestiones que son fundamentales para la calidad de vida y para la vida de los chicos. Bien. O sea, estamos hablando de una enfermedad que es mortal, es terminal. ¿Y cómo llegaste vos al diagnóstico en ese caso? Yo llego al diagnóstico a los 21 años, cuando mi hijo lo pierde todo y estando en un estado de coma irreversible, recién se les ocurre hacerle una resonancia. Esta enfermedad se detecta solo en resonancia, aparece una mancha blanca en forma de mariposa, y es lo que vieron cuando le hicieron la resonancia a mi hijo. Bien, y tal vez... Lo que es importante por ahí es que afectan, tanto la leucodistrofia como la mayoría de las EPOF, afectan a personas sanas. Son personas que nacen sanas y que de un día para otro empiezan a manifestar síntomas, como tropezarse, como perder la función auditiva, como que va perdiendo distintas funciones. Y una vez que empieza ya la desmielinización, digamos, que llegas al diagnóstico, también tenés convulsiones, tenés avisos previos. Una vez que llega el diagnóstico, generalmente ya avanzó la enfermedad. Bien. Y en esta militancia, digo, se han juntado con otras madres también, ¿no? En la militancia éramos 2 mamás acá en la provincia. Nos dimos cuenta que estábamos muy solas, nos juntamos con otras mamás, y así nace Madres Cabronas, donde somos mamás de distintas patologías, enfermedades poco frecuentes, que nos contenemos, nos acompañamos, y hace 2 años veníamos haciendo distintas actividades luchando por el proyecto de ley de cuidado integral de las personas con enfermedades poco frecuentes. Nosotras apenas tuvimos conocimiento del proyecto del senador Capitani y de la adhesión, que era el otro proyecto de la diputada Tere. Analizamos los 2 proyectos y vimos que el proyecto de ley era ampliamente superador con respecto al otro proyecto. El de Capitani, que salía del Senado, ¿sí? El proyecto del senador Capitani, que salía del Senado, tenía 17 artículos contra 3 artículos que tenía el otro proyecto, que dejaba fuera un montón de pacientes, porque, por ejemplo, los que no tenían obra social quedaban sin cobertura. Y lo otro, lo importante era el registro de pacientes. Bien. Así que en ese sentido, bueno, nada, estamos de festejo, ¿sí? La verdad que estamos felices porque hay que seguir luchando para que se implemente y para que realmente llegue a los pacientes. Pero es muy importante porque a partir de ahora un montón de pacientes van a ser visibles, ya no van a ser invisibles como fuimos nosotros todo este tiempo, con todo lo que eso conlleva, porque luchábamos en el más absoluto de los abandonos, porque no teníamos respaldo de ningún lado, ni siquiera los doctores que nos acompañan en la lucha. Uh-huh. Nosotros veníamos peleando solos. Alejandra, vos decías que, bueno, están en busca también de otras personas que puedan tener leucodistrofia y que no estén diagnosticadas. ¿Qué se le puede decir a la audiencia que esté escuchando para que esté atenta a algunos síntomas o algunas cuestiones para, para hacer más veloz ese posible diagnóstico? En el diagnóstico, y básicamente que apenas... Bueno, no sé cómo hacer para... ¿Qué se puede hacer para llegar a esas personas que no están diagnosticadas, no? Apenas lo que hacemos para llegar a las personas es la visibilización. Es lo que hacemos los papás desesperadamente, tanto en Argentina como en otros países, es buscar a esos pacientes. La manera es, apenas haya un síntoma raro, como que el chico empieza a tener un desgaste, que está cansado, que se tropieza, que va perdiendo fuerza, que tiene una convulsión, nosotros le decimos crisis, que hace una convulsión, que hace un episodio raro, sospechar de alguna patología rara, más cuando no se llega a un diagnóstico de saber qué es lo que tiene, y siempre pedir una resonancia, porque es fundamental, es la única manera de detectar un EPOF, una leucodistrofia. Bien. Bueno, Alejandra, nada, nos ponemos contentos porque se haya aprobado esta ley. Ahora me imagino que dará la promulgación y la reglamentación, que estarán ahí también. Sí, habrá que seguir luchando ahora para que se promulgue, se implemente.
Seguro. Y decimos también que pueden buscarlas en Facebook como Madres Cabronas, Cabronas con K. Digo, para cualquier persona que tenga alguna duda. Que tenga alguna duda, nosotros la podemos orientar desde nuestra lucha o derivarla a los lugares donde nosotros nos atendemos. Es importante por ahí la contención porque, como te decía, generalmente la mamá que tiene una patología rara está peleando sola. Bien, así que bueno, nada, dejamos hecho el contacto, digo, con Madres Cabronas y bueno, pueden contar con nosotros para lo que necesiten, ¿sí? Sí, también quería dejar el contacto de Fundación Lautaro, justo que es el mes de difusión, para los que quieran acercarse para ver la página o el Face de la Fundación, porque hay mucha información con respecto a las leucodistrofias. Bien, pueden buscar Fundación Lautaro en Google y Fundación Lautaro te necesita, ahí aparece. Sí, esta campaña va a finalizar ahora en octubre con el encuentro de familias que se va a hacer en Buenos Aires, donde nos vamos a encontrar todas las familias argentinas, vienen especialistas internacionales en leucodistrofia, y bueno, no solo nos encontramos y nos contenemos, sino que nos ponemos al tanto de todo lo último que hay en la investigación. Bien, porque ustedes básicamente... Y todas esas cuestiones. Bien, porque la familia, decimos, es muy importante a la hora de tratar estas enfermedades raras, ¿no? Sí, sobre todo la contención. Bien, buenísimo. Alejandra, te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Estábamos escuchando a Alejandra Barreto, que es referente en la provincia de Santa Fe de la Fundación Lautaro Te Necesita, que trata justamente a las leucodistrofias, y nos poníamos contentos también por la aprobación en la provincia de Santa Fe del proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes, que entre los puntos más salientes tiene responsabilizar al Estado provincial de algunos derechos y tratamientos, generación de registros y demás, en función de estas enfermedades poco frecuentes.